Germinación semillas de garbanzo cipalquimistas. Decimos que la germinación es el proceso mediante el cual una semilla se desarrolla hasta convertirse en una nueva planta, es decir, esta pasa de un estado de latencia o reposo a un estado de actividad. Existen factores ambientales que influyen directamente en la germinación, como lo es el caso de la variable temperatura, que es la que vamos a manejar en nuestras plantas de garbanzo, siendo este un factor físico decisivo para el proceso de germinación de las semillas, como del crecimiento y el desarrollo de las plantas de garbanzo. Durante el crecimiento y desarrollo de las plantas de garbanzo se aplicarán métodos orgánicos como lo son el abono vegetal y animal, los insecticidas biológicos o hormonas vegetales, los cuales serán factores determinantes para el fin de este informe de germinación de semillas como para el desarrollo final de las plantas de garbanzo. Estado de las plantas. Nuestro montaje de semillas de garbanzo se realizó en dos tipos de climas con temperaturas diferentes, una de 32 grados centígrados y la otra de 20 grados centígrados. Bueno, allí se evidencia que el factor de temperatura como referencia pues ha tenido cambios en cuanto al crecimiento de las plántulas, pues vemos en las plantas del montaje 1 que estas con temperatura de 32 grados centígrados han tenido un retraso significativo en el crecimiento. Bueno, y vemos que otros factores de cambio en las semillas se dio en el color. Bueno, allí existen factores como el abono que nos pueden ayudar pues con dichas deficiencias en cuanto al desarrollo y crecimiento de la planta en general. En el montaje 2 de nuestras semillas de temperatura de 20 grados centígrados y a la oscuridad podemos observar que tuvieron un desarrollo óptimo en cuanto a su desarrollo como tal. Aquí podemos evidenciar que nuestras plantas de garbanzo sin duda alguna ya están completamente formadas, y esto es gracias a todos los factores y cuidados que hemos tenido con la planta, factores los cuales han sido favorables, como lo ha sido la variable de temperatura de 20 grados centígrados, como también el factor abono, pues ha sido evidente que la planta pues ha tenido un desarrollo normal en cuanto a tallos más definidos, hojas abiertas aun cuando estas se encuentran pequeñas, pero vemos también que las plantas que han estado expuestas a temperatura de 32 grados centígrados evidencian un desarrollo bajo. Aunque estas poseen un tallo largo, aún no se definen bien sus hojas, lo cual podemos decir que pueden ser otros los factores que estarían afectando el desarrollo normal de la planta, afectaciones las cuales en el proceso de este montaje experimental pues esperamos dar respuesta con los resultados finales. En cuanto al insecticida natural, realizamos la aplicación de este sobre nuestras plantas de garbanzo, donde se observa que la plantación no tuvo, después de 24 horas, ningún cambio, ni días posteriores a este, lo cual es posible que no exista plaga alguna en nuestras plántulas de garbanzo y por ello no se evidencia ningún tipo de cambio, plagas como chinches o orugas. Pero lo que sí pudimos observar es que al aplicar el insecticida a base de ruda en otras plantas, los mosquitos que se encontraban allí emigraron. En cuanto a la hormona vegetal, realizamos la aplicación de la fitohormona auxina sobre nuestras plantas de garbanzo, en donde no se observan cambios físicos de forma directa en la aplicación, esperando pues que a días posteriores a esta aplicación se pueda observar algún tipo de cambio físico en ellas, aunque es evidente pues que nuestras plantas aún siguen teniendo tallos largos, pero sin definir sus hojas en cuanto al montaje 1, mientras que las plantas del montaje 2 pues han tenido un desarrollo óptimo en cuanto a su crecimiento y desarrollo en general. Y obviamente vemos que el factor temperatura es evidente en cuanto al desarrollo de estas. Esperamos pues que esta fitohormona auxina influya directamente en la fisiología de la planta. Variables. Para nuestro montaje de germinación se tomó como variable la temperatura. De allí que la variable temperatura tenga incidencia directa sobre los procesos bioquímicos de las plantas, por lo que las condiciones óptimas de temperatura se dan cuando los valores extremos no causan daño alguno en el desarrollo de la planta. Por ello,
Para cada clase de semilla existe una temperatura mínima y una máxima en la que ocurre la germinación. Dentro del rango de temperatura mínima y máxima existe un punto en el que se obtiene la máxima germinación y esta ocurre más rápidamente. Este punto corresponde a la temperatura óptima. Para las semillas de garbanzo, la temperatura óptima de germinación oscila entre los 25 y 35 grados centígrados. Si estas temperaturas son mucho más bajas, se incrementa el tiempo de germinación. La exposición a la luz estimula la germinación de las semillas, es decir, que la respuesta a la luz influye también en la temperatura de germinación. Aunque existen semillas que germinan en la oscuridad a temperaturas menores de 20 grados centígrados, pero necesitan de luz para germinar a temperaturas por arriba de 20 grados centígrados. Otros factores que han influido son el agua. La absorción de agua es el primer paso y el más importante que tiene lugar durante la germinación, porque para que la semilla recupere su metabolismo es necesaria la rehidratación de sus tejidos. La absorción de esta desencadena una secuencia de cambios metabólicos que incluyen la respiración, la síntesis proteica y la movilización de las reservas. Insecticidas orgánicos. Bueno, estos insecticidas orgánicos son hechos a base de ingredientes naturales, los cuales tienen la capacidad de disminuir o prevenir la aparición de agentes dañinos para las plantas como hongos y bacterias. Inclusive pueden eliminar distintas plagas de los cultivos. Estos se diferencian de los insecticidas sintéticos, dado a que estos son menos agresivos contra el medio ambiente y no suelen ser tóxicos para organismos superiores y plantas. Hormonas vegetales o fitohormonas. Estas influyen en la fisiología de la planta y estas juegan un papel muy importante tanto en el crecimiento como la floración y la maduración de la planta. La función de la fitohormona auxina se relaciona con los factores que estimulan el crecimiento vegetal, específicamente la división y la elongación celular. Estos son algunos de esos factores influyentes en el desarrollo y crecimiento de la planta. Observaciones. Dentro de las observaciones generales, podríamos decir que la germinación, para que se pueda llevar a cabo o se pueda producir, es necesario de algunos factores externos como un sustrato húmedo, disponibilidad de oxígeno y en este caso la temperatura, que es muy importante y que es nuestra variable, para que así se puedan llevar a cabo los distintos procesos metabólicos. Además, la latencia de germinación puede requerir de determinados estímulos ambientales como la luz o bajas temperaturas, o que se produzca un debilitamiento de las cubiertas seminales. También podríamos hablar de nuestra variable temperatura, dado que es un factor decisivo en el proceso de la germinación, ya que influye sobre las enzimas que regulan la velocidad de las reacciones bioquímicas que ocurren en la semilla después de la rehidratación. A manera de conclusión, podríamos decir que nuestro proceso de germinación y plantación ha sido eficaz en medio de los factores influyentes ya mencionados, como también de nuestra variable temperatura. Bueno, en cuanto a la temperatura de 32 grados centígrados, nuestras semillas han tenido una variación en la germinación de la radícula, y en cuanto a la plantación, se genera pues un retraso evidente en cuanto a su floración, a diferencia de la temperatura de 20 grados, donde su crecimiento ha sido favorable y constante, esto debido a su temperatura óptima. Gracias. SIP Alquimistas integrantes: Alexander Pinasco, Lorena Murcia Rodríguez, Elsie Janet Coca, Tatiana Vera.